Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme a compartir mi trabajo. La charla que voy a dar hoy es acerca de estrategias genómicas para descifrar los mecanismos antibacteriales de no antibióticos. Creo que todos sabemos que los humanos tenemos un microbioma que está compuesto por diversos microorganismos, llegando incluso a pensarse como un superorganismo, ya que hay casi el doble de células microbianas que células humanas en nuestro cuerpo. Esto implica que hay una enorme cantidad de que pueden llegar a trabajar con los nuestros. Entonces, no es sorpresa que estos microbios tengan un gran impacto en nuestra fisiología, tanto en la salud como en la enfermedad. Y un efecto que nos interesa a nosotros en el Mitchell Lab es cómo nuestro microbioma afecta nuestras interacciones con drogas o con medicamentos. El microbioma sabemos que es clave para determinar la efectividad de algunas drogas. Por ejemplo, pueden activar o degradar drogas que utilizamos. Pero una parte de esta interacción que a veces solemos ignorar es el efecto de drogas, específicamente drogas que no son antibióticos o no antibióticos, como dice el título, el efecto que estas drogas tienen en nuestro microbioma. Todos sabemos que cuando uno toma un antibiótico, no solamente el patógeno que estamos intentando tratar es afectado por el antibiótico, sino que también nuestro microbioma intestinal. Pero un paper reciente mostró que entre más de 1000 no antibióticos que ellos testearon, cerca del 25% inhibía el crecimiento de bacterias representantes de nuestro microbioma. Este fenómeno está bastante estudiado actualmente, pero todavía estamos intentando entender cuáles son los mecanismos de acción de estas drogas en las bacterias y además si la exposición continua a estos no antibióticos podría llevar a la evolución de resistencia o incluso de resistencia cruzada a antibióticos. Entonces, estas son las dos preguntas que yo voy a intentar responder esta tarde. Eh, Quiero empezar hablando de algo que entendemos bastante bien, que es cómo los antibióticos matan a bacterias. Los antibióticos son tan efectivos porque targetean procesos que son esenciales para las bacterias. Por ejemplo, la síntesis de ADN o síntesis de la pared bacteriana. Entonces, lo que quisimos hacer fue aprovechar de este conocimiento para intentar generar como un mapa que nos podría decir cómo matan estos no antibióticos a las bacterias. Entonces nos podemos imaginar dos escenarios que son distintos. El primero sería que los targets de estos no antibióticos son similares a los targets de antibióticos. Esto es importante entender porque podría ser que una administración crónica de estos no antibióticos podría impulsar el desarrollo de resistencia a antibióticos, que es un fenómeno y un problema bastante grande hoy en día. Por otro lado, los targets de estos no antibióticos podrían ser distintos a los de los antibióticos. Entonces, esto es muy interesante porque podría ayudarnos a identificar pistas que servirían para desarrollar nuevos antibióticos. Pero entonces, ¿cómo podemos identificar estos targets? Nuestra estrategia fue realizar un screen de interacciones quimogenéticas. La idea acá es que algún químico, en mi caso drogas, interactúa de manera muy específica con distintos backgrounds genéticos de bacterias. Por ejemplo, estas tres drogas que estoy marcando son antibióticos que targetean el DNA en bacteria. Y en este mapa que me inventé, solamente interactúan con estas bacterias rojas. Entonces podemos pensar que yo, si pruebo una droga que no conozco, no conozco cómo interactúa, pero veo que también interactúa con estas bacterias rojas, puedo utilizar el principio de culpable por asociación
para inferir que esta droga también está afectando la síntesis de DNA en bacterias. Entonces necesitamos dos partes para esta estrategia. Necesitamos drogas y necesitamos backgrounds genéticos o mutantes en bacterias. Para la primera parte, lo primero que hice fue identificar drogas que son tóxicas a Escherichia coli, que es el modelo de bacteria que utilizo. Y terminé eligiendo alrededor de 100 antibióticos que entiendo muy bien qué es lo que están afectando en bacteria, por ejemplo, síntesis proteica o la síntesis del ácido fólico. Y también seleccioné 86 no antibióticos que son tóxicos para E. coli. Y estos no antibióticos son bastante diversos. Algunas cosas que targetean son infecciones de otras cosas que no son bacterias. Por ejemplo, targetean cosas relacionadas con endocrinología, hormonas o señalización neuronal. Entonces, estos son los químicos de mi screen. Pero una parte clave que nos permitió realizar los experimentos a la escala que hicimos fue una librería de mutantes de Escherichia coli. Esta librería es muy particular porque tiene distintas líneas de bacterias, alrededor de 6.000, y cada una tiene un único gen que fue eliminado en esa bacteria. Ahora, el gen no solamente fue eliminado, sino que también fue reemplazado por una secuencia única de DNA que ahora actúa como un código de barras. Lo que nos permite eso es crecer todas las bacterias juntas, que otra vez cada una tiene una mutación distinta que elimina completamente un gen, pero las podemos crecer todas juntas, después secuenciamos este código de barras y sabemos con qué bacterias estamos trabajando. Entonces, nosotros podemos crecer las bacterias en presencia de una droga, como acá representado en azul, o en ausencia de droga, que sería nuestro control. Al final del experimento, secuenciamos el código de barras y podemos ver la frecuencia absoluta de cada línea de bacteria en nuestra mezcla. Si después normalizamos la frecuencia de la bacteria en presencia de la droga con respecto a en ausencia de droga, podemos ver si esta mutante no es afectada por la droga, si está enriquecida, o sea, esto significaría que esta mutante es resistente a la droga, o sea, que perdió una función que era necesaria para la toxicidad de la droga, o podemos también encontrar mutantes que son más sensibles. Por ejemplo, que perdieron una función que les ayudaba a resistir la droga. Entonces, el experimento en sí, el primer experimento en sí que seteamos fue este screen genético, en el cual teníamos alrededor de 3.400 mutantes, que las tratamos con 192 drogas y controles, y lo hicimos todo en 3 réplicas. Todo esto genera una cantidad inmensa de datos, son alrededor de 2 millones de datos. Que quiero recordar que el dato corresponde a el fitness, o sea, la frecuencia de cada mutante en presencia de la droga. Esta cantidad enorme de datos requirió que desarrollemos algunos algoritmos y utilicemos estrategias computacionales para poder analizarlos. Y antes de tirarle esta cantidad de datos encima, quiero volver a este concepto que les dije que voy a usar los antibióticos como un mapa. Entonces, antes de mostrarle todos los datos que obtuvimos, quiero mostrarles solamente los datos que corresponden a antibióticos por varios motivos. Primero, porque es una forma de controlar que nuestro experimento funciona, ¿no? Nosotros sabemos qué hacen estos antibióticos, entonces tenemos una expectativa de cómo los datos deberían ser, o por lo menos deberían ayudarnos a entender los antibióticos. Entonces, esto es un heat map de estas medidas de fitness que les estaba diciendo. Cada línea
corresponde a uno de los mutantes. En este caso son solo 574 porque son las mutantes que tienen más información. Y cada columna corresponde a un antibiótico. Entonces, toda esta columna de acá corresponde a un solo screen y cada fila son distintas mutantes. Ahora, los colores son rojos si estas mutantes son resistentes a la droga, si estaban enriquecidas. Y los colores son azules si estas mutantes son más sensibles a la droga. Ahora, este gráfico es poderoso porque no está solamente ploteado al azar, sino que yo usé un algoritmo de clustering que pone juntas las columnas que se parecen más entre sí. O sea que un screen que está al lado del otro se parece más entre sí a cosas que están alejadas. Y a su vez, yo sé qué es cada columna, sé qué columna es qué antibiótico. Por ahí reconocen su antibiótico favorito en esta lista, pero la verdad que todavía necesito como más información para darle sentido a este gráfico. Y lo que me parece que es muy lindo es que si yo ahora agrego a este gráfico información de qué están targeteando estos antibióticos, el algoritmo de clustering, que es ciego a esta información, el clustering no sabe que cefoxitin inhibe la síntesis de pared celular, pero vemos que captura esta información. En esta cajita están encerrados los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular y vemos que están todos juntos. Lo mismo para ácido fólico o síntesis de DNA. Y no solo eso, sino que podemos ver que este mapa no es homogéneo, ¿no? Vemos que hay como distintas agrupaciones de bacterias que se comportan de la misma forma. Entonces, si como hacemos zoom para ver qué son estas bacterias, podemos darle un poco más de sentido a la biología que está subyaciendo esto. Por ejemplo, vemos que este grupo de bacterias son muy sensibles a antibióticos que inhiben la replicación del ADN y dañan el ADN. Y vemos que mutantes que perdieron la habilidad de reparar el ADN son más sensibles a este tipo de drogas. Entonces, es como lo que les estaba diciendo, es como un control de que nuestro experimento funcionó, los datos tienen sentido y que además podemos extraer información biológica que tiene sentido. Ahora, genial, tiene sentido, pero estos gráficos son muy distintos de ver y tampoco es que nos podemos fijar cada bacteria una a una. Entonces, lo que decidimos hacer para analizar estos datos fue construir redes de similaridad. En este caso, cada nodo en la red, cada forma, corresponde a un screen, a una droga, y están conectados si los perfiles de fitness que les mostré recién tenían una alta correlación. O sea, lo que significa es que dos drogas están conectadas si los mutantes responden a ellas de maneras similares. Ahora, si yo otra vez agrego la capa de información de color de los targets, vemos que otra vez los antibióticos que targetean la misma función están súper agrupados. Y esto está bien, tiene sentido, es solamente una forma distinta de mostrar los mismos datos. Pero lo que quiero llamar la atención es que ahora agregué las drogas que son no antibióticos. Todo lo que está en negro son drogas que son no antibióticos. Y como ven, la mayoría no está conectada a los antibióticos. Esto significa que los no antibióticos estarían matando bacterias de una forma distinta a los antibióticos. Ahora, como hace rato yo les mostré solamente los datos de antibióticos, también podemos enfocar nuestro análisis solamente a los no antibióticos. Y ahora vemos que estos sí se agrupan en módulos. Y otra vez, estos módulos, como están conectados, significan que tienen la misma biología detrás. Y si nos fijamos en qué mutantes son importantes para estos módulos, podemos hacer un análisis de enriquecimiento funcional. Y lo que vemos es que podemos asignar distintas vías
que son responsables de la toxicidad. Por ejemplo, estas mutantes son deficientes en la síntesis del lipopolisacárido y eso les hace más sensibles a estas drogas, que por lo tanto probablemente están targeteando procesos relacionados con la membrana. Entonces, el punchline de esta primera parte es que los antibióticos y no antibióticos estarían operando a través de distintos mecanismos de toxicidad. Antes de responder la segunda pregunta, quiero hacer un pequeño desvío y hablar de los sistemas de transporte que existen en bacterias. Como sabemos, las bacterias tienen membranas y pared celular que las aíslan de su ambiente. Y para poder intercambiar químicos y moléculas con el ambiente, tienen distintos poros y distintas bombas. Estos poros y bombas son muy importantes en la resistencia a antibióticos porque determinan efectivamente si una bacteria ve o no ve el antibiótico. ¿A qué me refiero? Si una bacteria no tiene un poro por el cual un antibiótico pueda ingresar, no va a ser sensible al antibiótico. A su vez, si una bacteria tiene una bomba que es muy buena limpiando el antibiótico y sacándolo afuera, también va a ser resistente a esa droga. A su vez, si pierde esta bomba, va a ser más sensible. Entonces nos quisimos fijar en los datos del screen que les mostré cómo se comportan las mutantes de estos sistemas en presencia de distintas drogas. Otra vez, este gráfico es un poquito complicado, pero lo que quiero que vean es que acá tengo distintos sistemas de flujo y de importación de drogas. Cada columnita es una droga, un screen, y hay un punto negro si una mutación en este sistema te hace más sensible a la droga. No importan los detalles de este gráfico, lo que importa es que hay puntos negros en todas partes, ¿no? No importa si es un antibiótico, un no antibiótico, si targetea la membrana o síntesis proteica, estos sistemas afectan todas las drogas indiscriminadas. Si sumarizo esta información en un grafiquito, el 93% de los antibióticos son afectados por estos sistemas de transporte y el 82% de los no antibióticos son afectados por estos sistemas. Esto lo que nos dijo a nosotros es que es peligroso, ¿no? Porque estos sistemas son muy claves para resistencia a drogas. ¿Y qué pasa? Puede ser que estos no antibióticos ejerzan una presión selectiva sobre estos sistemas y quizás esto podría llevar a una resistencia cruzada a antibióticos en la presencia de no antibióticos. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que bacterias pueden evolucionar contra drogas que son no antibióticos? Otra vez nos podemos imaginar dos escenarios. Uno, que el mecanismo de resistencia tiene que ver con el mecanismo de acción de la droga, que en este caso es interesante porque como vimos que son distintos a los de antibióticos, pueden darnos una pista de más claridad de cuál es el target de estas drogas. Por otro lado, el mecanismo de resistencia puede estar relacionado con el transporte. Y otra vez esto es un poco peligroso porque vimos que el transporte es inespecífico para estos compuestos. Entonces, para intentar responder esta pregunta, hicimos experimentos de evolución en el laboratorio. Elegimos 3 drogas distintas que targetean cosas distintas. Por ejemplo, sertralina es un antidepresivo, disculpen, que inhibe el transporte de serotonina. Streptozotocina es una droga antitumoral que daña el ADN, por eso mata los tumores. Y triclavendazole es un antiparasítico que inhibe los procesos de microtúbulos. Me parece un buen momento para decir, disculpen, intenté traducir la mayoría de las cosas que pude. Me gustaría que todo estuviese en español, pero no tuve la capacidad de hacerlo. Así que por ahí los nombres de estas drogas son medio extraños. Pero el mensaje es el mismo. Son 3 drogas distintas que targetean cosas distintas.
Entonces, un experimento de evolución consiste en crecer un ancestro en presencia de estas drogas por un periodo largo de tiempo. El periodo largo más o menos 30 días. Acá debería ser días, no generaciones. En fin, dando tiempo a que las bacterias generen mutaciones para hacerse resistentes a la droga. Hacemos esto en 5 poblaciones independientes para cada droga. Y al final del experimento elegimos un clon que es el más resistente y disculpen, medimos la sensitividad a la droga a ver si realmente evolucionaron resistencia. Secuenciamos el genoma para ver qué mutaciones son las responsables de esta resistencia. Y también testeamos por resistencia cruzada a antibióticos, que fue una de las motivaciones de este experimento. Entonces, les voy a mostrar para cada droga. Lo primero es la sensitividad. Esto es una curva de dosis-respuesta. En el eje X vemos aumento en concentración de la droga a la que fueron evolucionadas. Y en el eje Y tenemos el crecimiento. En negro está el ancestro, que vemos que a medida que aumenta la droga, no puede crecer, se va muriendo. Pero en rosado son las líneas que fueron evolucionadas y vemos que se vuelven completamente resistentes a, por ejemplo, streptozotocina. Lo mismo pasa con las bacterias que fueron evolucionadas con triclavenazole. Y para sertralina, aunque vemos que hay aumento de resistencia, no es una resistencia absoluta como para las otras drogas. Absoluta hasta la concentración que medimos, ¿no? Segundo paso, les dije que era secuenciar los genomas. No se preocupen, voy a entrar en detalle, pero lo que tienen que ver acá es que cada círculo es un genoma de las 5 líneas que evolucionaron independientemente. Cada punto es una mutación que identificamos. Los puntos rosados claros son mutaciones que también vimos en el screen genético que les mostré en la primera parte. Y los puntos rosados oscuros son las mutaciones que pensamos que son las que explican realmente la resistencia. Ahora, fue súper interesante lo que encontramos acá porque encontramos 3 vías alternativas que pueden llevar a resistencia a no antibióticos. En el primer caso, esta mutación que vemos en todas las líneas corresponde a un importador de glucosaminas. Y lo que pensamos que ocurre es que se interrumpe la entrada de la droga a las células. También quiero marcar que acá hay un montón de mutaciones, ¿no? Que no es lo mismo en los otros casos. Esto tiene sentido porque streptozotocina, yo les dije que daña el ADN. Entonces, estas son todas las mutaciones que son solamente por estar expuesto a la droga. El caso de triclavenazole es súper interesante porque solamente vemos una mutación que aparece consistentemente. La mutación es en el gen INFB. Este gen codifica para una proteína que es esencial para la bacteria. O sea que no pueden perder esta proteína porque se muere. Pero las mutaciones que vemos son de lesiones en marco dentro de la proteína. O sea que todas estas bacterias están perdiendo solamente una porción de la proteína. Lo que nosotros pensamos que está ocurriendo es que están mutando el target de la droga y de esta manera se pueden hacer resistentes. Por último, en el caso de sertralina, vemos mutaciones en reguladores de expresión de estas bombas de flujo que les estaba contando antes. Lo que creemos que está pasando es que hay un aumento en la expresión de estas bombas que sacan toda la droga afuera de la célula, entonces las bacterias se hacen resistentes. Ahora, si nos ponemos a pensar en el efecto en resistencia a antibióticos, el único caso que realmente podría llevar razonablemente a resistencia a otras drogas es este, porque dijimos que estos sistemas son inespecíficos.
igual testeamos la resistencia cruzada de todas estas drogas. Los que les muestro acá es el cambio en la concentración inhibitoria de bacterias en la línea evolucionada en comparación con el control. Y los testeamos con distintos antibióticos que targetean distintos procesos. En el caso de streptozotocina y triclavendazol no vemos ningún cambio, pero sertralina vemos que ahora estas líneas fueron evolucionadas para sertralina, pero son resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Por último, quiero hacer un paréntesis que para mí demuestra mucho la fuerza o la capacidad que tiene nuestro método. Yo les dije que las drogas que están conectadas actúan de la misma forma, ¿no? O deberían targetear cosas parecidas. Entonces, nosotros nos fijamos que triclavendazol está conectada a dos drogas más que son la motrigina y pirimetamina. Entonces, si nuestro método realmente captura estas similitudes, estas dos drogas deberían targetear lo mismo o algo parecido a triclavendazole. ¿Y cómo triclavendazole evolucionó para mutar el target de la droga? Dijimos, bueno, quizás estas bacterias que evolucionaron para ser resistentes a triclavendazole también son resistentes a la motrigina y a pirimetamina. Y eso es exactamente lo que vemos. Otra vez en negro vemos al ancestro y vemos que la línea que evolucionó para triclavendazole es también resistente a estas dos drogas. Entonces con esto, los mensajes, digamos que querría que se lleven a la casa de hoy serían que los antibióticos y los no antibióticos estarían operando a través de distintos mecanismos de toxicidad. Pero que a pesar de esta diferencia, los no antibióticos podrían seleccionar a resistencia cruzada a antibióticos a través o porque comparten los mismos mecanismos de transporte. Así que con eso quería agradecerles a ustedes por escucharme y quería agradecer a la gente que hizo que este trabajo sea posible. Todo el laboratorio, especialmente a mi PI, Amir, que es un gran mentor y que realmente nos enseña, nos hace progresar mucho a todos. También a Carmen, que ella fue la que hizo los experimentos de evolución que les mostré. Y Britney me ayudó a hacer los primeros experimentos que no mostré hoy, pero es también autora en este trabajo. Y quería decir que siempre estamos buscando estudiantes o gente que quiera hacer postdoc. Así que si están interesados, tienen preguntas, incluso en general de hacer el doctorado afuera o opciones, estoy más que feliz de compartir mis experiencias. Y eso, muchas gracias. No sé si...